Bueno, y finalmente ayer, como lo veníamos anunciando y como ya se había dejado entrever desde la Corte Suprema, renunció Manuel García Mansilla 4 días después de que el Senado le dijo, no, vos no. En definitiva, el gobierno también terminó cediendo de alguna manera. En algún momento hubo un activo de sostenerlo. Todo indica que García Mansilla estaba algo incómodo en esa situación. Con lo cual, bueno, ayer se terminó de cerrar un capítulo de todo lo que tuvo que ver con la designación, el intento de designación de los jueces de la Corte Suprema. Recordamos los dos candidatos, Ariel Lijo y, bueno, García Mansilla, que acaba de renunciar. Y ahora se abre otro capítulo. En principio es el del funcionamiento de la Corte con 3 miembros y las quejas del gobierno por decir que, bueno, no funciona en condiciones apropiadas. Exactamente, y de hecho esta fue una de las críticas que escribió el propio García Mansilla en su carta de renuncia. Tenemos algunos fragmentitos de una extensa carta que se la dirigió al presidente de la Nación, a quien le agradeció por supuesto el nombramiento, y entre otras cosas decía que mantener un tribunal incompleto con un riesgo evidente de parálisis, dice, habría sido rehuir de lo que, bueno, dice, explicando por qué él aceptó precisamente por evitar mantener el tribunal incompleto. Y de hecho, termina siendo una crítica, no en forma directa, pero hacía el hecho de suponer que con 3 miembros puede funcionar bien. Y que no nos olvidemos que la Corte Suprema claro, estableció un mecanismo para funcionar con 3 miembros, por supuesto, con jueces de las cámaras federales del país, en los casos en los que no haya acuerdo entre los 3 y que tengan que convocar a alguien para que, entre comillas, desempate. Pero lo cierto es que digamos, insisto, no los criticó en forma directa, pero sí al mecanismo de que funcione con 3 miembros. Es lo mismo que decir criticó a los integrantes de la Corte por defender que pueda funcionar con 3 miembros. Claro, porque ahí en realidad lo que es evidente es que hay una anomalía en una Corte que es de 5 miembros y funciona con 3, porque es de 5, con lo cual si hay 3, bueno, evidentemente hay algo que está mal. Lo que pasa es que a una anomalía, resolverla con una anomalía mayor y probablemente es un camino un poco espinoso. Entonces, pero claro, ya se resolvió una de las dificultades, se resolvió, claro, está bien, pone luz sobre la que persiste y que puede llegar a convertirse en algún momento en un problema. No hay visos por ahora de que el gobierno vaya a hacer alguna movida respecto del futuro de la Corte para evitar que al menos este año funcione con 3 miembros. Exactamente, y probablemente por otro de los argumentos que ayer también escribió García Mansilla en su carta de renuncia, apuntándole a la política, apuntándole directamente a la política. Y también ayer García Mansilla decía que a eso, o sea, a la situación de esta anomalía, dice, hay que sumarle la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. Evidentemente, ahí también García Mansilla interpretando el voto de los senadores, que según él, muchos de los que votaron en su contra, lo que estaban evitando era que lleguen jueces independientes. Ahí, directamente, digamos, no hay en forma solapada una crítica dura contra la política. Bueno, y hay que decirlo, García Mansilla en algún punto era un outsider del sistema, no era juez. No era de la familia judicial. Nunca tuvo un paso por la política, era un verdadero outsider y parte de eso tal vez fue lo que le valió que no pudiera convertirse en juez de la Corte, entre la principal de las dificultades que fue el mecanismo de su designación. Absolutamente, y solo para cerrar, García Mansilla dijo que la Corte tiene 90.000 expedientes pendientes. Epa, ese dato no lo teníamos. 90.000 expedientes pendientes. Evidentemente tiene un problema de funcionamiento, de eficiencia, claramente. 30.000 para cada juez de la Corte para resolver.